Pero nadan en eso, en las posibilidades de hacer, no hacer y dar. ¿Sí? Entonces ustedes no se compliquen tanto, porque así como les preguntaron en el parcial, les van a preguntar en el final. Ustedes van a empezar a dar una bolilla, la que sea, y el doctor le va a decir, ah, bueno, a ver, construímelo al contrato, un ejemplo. No empiecen en San Fernando de... No, Juan le da a Pedro y Pedro le da a Juan por un determinado precio. Así vayan a los ejemplos. Si les piden redactar un contrato, está bien como estaban haciendo. Me parece a mí que la mayoría de los que pifié así. Ahí en la cosa que yo tenía, por ejemplo, decía redactar un contrato. Claro, en ese caso sí, es San Fernando de Valle de Catamarca. Pero podrías no ponerle la fecha arriba y la pones al final. Directamente, a ver, bueno, yo no le pongo la fecha acá. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el señor tal, DNI tal, CUIL tal, con domicilio tal, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, por una parte y en adelante denominado el vendedor, y la señora tal, DNI, CUIL, domicilio, por la otra y en adelante denominada compradora. Celebran este contrato de compraventa de automotor, sujeto a las declaraciones y estipulaciones, cláusulas siguientes. Empezamos. 1. El vendedor entregará a los efectos de transmitir la propiedad a la compradora un vehículo tal, de titularidad del vendedor. Ahí ustedes siempre piensen en los contratos para que no tengan problemas. Determinen la cosa todo lo que puedan. Todo lo que puedan. Yo le escribí hasta el living del departamento. Perfecto. Hasta el living. Perfecto. Si ustedes entregan una cosa inmueble, por ejemplo, que tiene muebles dentro y tienen que hacer una especie de inventario cuando la determinan a la cosa de todas las cosas que están ahí adentro. Si ustedes transfieren o pretenden transferir la titularidad de un automotor, tienen que determinar modelo, tipo, marca, chasis, motor, dominio, todo. Que no se preste a confusión, ¿sí? Es esa cosa determinada y no cualquier forca que esté en Catamarca, ¿sí? El automotor se entregará en buen estado de conservación y funcionamiento conforme lo ha podido acreditar la compradora por examinar la unidad personalmente una vez totalizado el pago del precio. Después tienen contratos de todo, pueden hacer de todo. Todo. Segunda, el precio de la venta se acuerda en la suma total de tanta plata, de los cuales son entregados en efectivo al vendedor por parte de la compradora en este mismo acto la suma de $4.000, a cuenta del monto total del vehículo y en concepto de señas, sirviendo el presente contrato de eficaz carta de pago por la suma entregada. Ustedes en este caso ya no tienen que hacer un recibo, porque el contrato mismo es el recibo, ¿sí? Es carta de pago por ese monto entregado al momento de la celebración del contrato. Si bien lo que equivale a la cantidad de pesos, tanto en relación con el resto del monto correspondiente al precio del vehículo, la compradora se compromete a abonarlo el día de la realización de la transferencia ante el registro automotor correspondiente. Ustedes piensen, ustedes por ahí quieren comprar un vehículo y para que se produzca la transferencia de la titularidad de ese vehículo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué? Porque la transferencia en el caso de los muebles registrales es constitutiva. Ustedes pueden hacer 50 contratitos de estos. Si mañana pasado no hacen la transferencia, acá no hay Con nada. respecto que hablaba antes de los caballos de carrera, no es igual. Los caballos de carrera, las embarcaciones, todo eso tienen su registro. Entonces, la transferencia tiene que estar en el registro para que tenga efecto. A terceros. Si no, no tiene efecto. A lo sumo habrá un incumplimiento contractual de este boleto o este contrato de compraventa que celebraron, pero no ha operado la transmisión del dominio porque no está hecha la inscripción. ¿Paco todo cómo está? Entonces lo único que van a tener la posibilidad o de pedir el cumplimiento o una indemnización por resolver el contrato y por el incumplimiento de su contraparte. Pero ustedes piensen que hay determinadas cosas, en el caso de los automotores, que la transferencia es constitutiva. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta de un caso práctico.
Tengo un amigo que va a un instituto y justo hace prácticas de minería. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo hace la profe en ese caso para hacer un contrato que diga básicamente si el alumno muere no se hace responsable? Así de dramático, pero me generó la duda. Es posible, ¿no? Deslindar responsabilidad, una exención de responsabilidad por parte ¿de qué minería o la profesora? De minería, o sea, porque van a excursiones, Sí. por ejemplo, van a un Sergio el Tal. Claro, pero ahí en esos casos normalmente calculo que los hacen firmar un consentimiento informado en el que ponen en conocimiento de ellos que los riesgos son tales. Y los asume los riesgos la persona que está por hacer esa excursión o lo que fuera. Y en caso de que acaezca el riesgo, no van a tener responsabilidad por el mismo. Y cuando te operas, Profe, pero ahí el artículo 1757 hace la aclaración de que Sería una conducta de sea base una actividad peligrosa y se tomen todas las precauciones posibles, hay siempre hay derecho que de reclamar. Sí, no, bueno, lo que pasa es que para mí ahí la cuestión está en si haces caso o te mandas solo. Yo creo que ahí la excepción de responsabilidad tiene algo así, como se compromete a respetar todos los procedimientos de seguridad, Exactamente. uso de casco, uso Claro, de botas, no te vas para esa zona que claro, siempre seguir seguir. al guía. Claro, Que en totalmente. caso de incumplimiento de alguna de estas cosas, la empresa no se hace responsable. Siempre, seguramente hay Esa es información ahí. Ahí sí te aclaro. Si no, lo Si él no cumpliese con alguna de las especificaciones que se le dan y por eso acaece el acontecimiento este que hace que él se muera, se golpee, muere, no va a tener posibilidad de pedir ningún tipo de indemnización ni nada, de resarcimiento del daño. Pero si acaeciera por otra cuestión que dependiese del guía o de la empresa, en ese caso sí, más allá de que haya firmado un consentimiento informado desligando la responsabilidad de la empresa, Claro. la minera. Tiene que hablar diligentemente el guía y todo lo demás. Yo justo me estaba pensando en eso, te cae un pedazo de la mina en la cabeza. Y no hay consentimiento informado que te desligue de la responsabilidad. O se hunda. Claro. ¿Sí? ¿Olvidar? Sí. Sí, puede ser que se produzca un temblor y Sí, sí. No, bueno, ahí podríamos hablar de casa fortuita, algo de eso, ahí sería más discutible. Pero digo, poner porque viste, son pasillos en el sitio, y se te desbordan esos pasillos, pasás para abajo. ¿Qué ha pasado? De hecho, una vez nos contaban el profesor de minero que una vez tiene una excursión y una se fue para abajo. Sí, por suerte quedó sano. Pero bueno, la sacaron rápido nomás y nomás porque para eso son proactivos los mineros. Para evitarse demandas y mandarlos a quitar rápido son. Así que bueno, ustedes, estábamos hablando de esto. Acuérdense que en el caso de los automotores, bueno, es constitutivo. Cláusula tercera, se deja constancia que el vehículo en cuestión, identificado en la cláusula primera de este contrato, no registra deudas en concepto de impuesto automotor o multas existentes. Cuarto, los gastos relativos a la transferencia de la titularidad del bien automotor quedan a cargo de la compradora. Se procederá a realizar la transferencia dentro de los 15 días de celebrado este contrato. Una vez entregada la documentación necesaria para la realización de dicha transferencia por parte del vendedor. Quinta, el vendedor entregará a la compradora los documentos que tiene en su posesión relativos al vehículo, de este y del nuevo, al momento de realizarse el trámite de transferencia por ante el registro automotor que corresponde. Sexto, quedan constituidos los domicilios especiales donde valdrán todas las notificaciones derivadas del presente contrato, sean extrajudiciales o judiciales, que seguidamente se establecen. Uno, el vendedor en calle tanto, la compradora en calle tanto. Las partes aceptan que para las notificaciones extrajudiciales se use la carta documento del correo argentino y o la entrega de carta original contra firma de la copia por el destinatario sin más formalidades y con obligación recíproca de recibirlo. En este caso, directamente también se estableció que las comunicaciones extrajudiciales se podían hacer por carta documento. ¿Sí? Del correo argentino, porque tienen carta documento de Oscar, de Adrián y el correo argentino. Bueno, en este caso se estableció del correo argentino. Ahí está bueno lo que pueden hacer, es constituir domicilio electrónico, que es muy útil y mucho más barato, porque una carta de documento vale 15.000 pesos, llega al tercer, cuarto día, Sí. qué sé yo, siempre y cuando. Pero si vos constituís facundovier@gmail.com, todas las notificaciones que lleguen ahí serán consideradas como válidas para el contrato, tiene perfectamente validez. Sí.
pero también quedan agarrados a la posibilidad de que ustedes no lo vean. Claro. O sea, Revisa eso el correo. también, si ustedes hacen algo así, lo van a tener que revisar constantemente el correo por la duda, se le vaya spam, se le va... Bueno, ahora porque pasa les con llegó, las aplicaciones electrónicas. sí, lo lamento. Yo he visto muchos abogados adelantados en años que quedan notificados de todo y nunca se dieron cuenta de que ponen traslado. Pero tampoco el Pierde el juzgado... plazo, que así se pierde el plazo. Sí, pero tampoco el juzgado opera de modo correcto. Bueno, ahora nosotros tenemos el sistema judicial de gestión de causas, que es todo online, solamente para los juzgados civiles. Entonces ustedes van a tener que aprender a manejar el sistema. Familia, penales, comerciales, todo es a la vieja usanza, hay que ir al juzgado, ver el expediente y listo. Porque no los van a subir por el cúmulo de causas que tienen al sistema digital, no hay ningún tipo de posibilidad. Entonces, en el sistema nuevo, a ustedes les mandan notificaciones electrónicas. Si ustedes constituyeron el domicilio electrónico como correspondía, les mandan la notificación electrónica y desde el momento en que llega la notificación a su cuenta de mail, al día siguiente empieza a correr el plazo. ¿Sí? ¿Qué pasa? El sistema tiene muchas falencias, cualquier cantidad de falencias. Para mí no ayuda en nada, pero me sirve de que puedo subir un escrito en mi casa. No me tengo que ir hasta el tribunal y yo con todo hijos saltando acá. Entonces subo la cédula, por ejemplo, generan directamente las cédulas todo desde el sistema. Genero la cédula electrónica, técnicamente, ustedes van a ver, ¿ustedes tuvieron procesal civil? No, ¿o sí? No. Van a ver que las notificaciones se hacen bajo responsabilidad de la parte que la elabora. Yo puedo hacer una cédula para notificar algo y si yo la hice mal, yo me jodí. Porque no es que a la otra parte la jodí. La otra parte va a decir, esto me mandó la doctora, está mal hecho, notifíqueme de nuevo. Entonces, si yo la quería sorprender a la otra parte, ya fui, porque la otra parte ya se enteró de todo y vio que me estaba haciendo la pícara y vino y diga, notifíqueme de nuevo. Entonces, en vez de tener 5 días, va a tener 15 días o lo que yo me demore para contestar. Entonces, voy a tener que hacerlo bien y mandarle la cédula como corresponde y en ese momento van a empezar a correr los plazos para que contraparte, para que conteste, apele, lo que tenga ganas. El sistema permite subir cédulas electrónicas. Entonces, lo que a mí me parece es que si vos la subís hoy, esa cédula no tiene que esperar la firma de un secretario ni nada, porque vos estás notificando bajo responsabilidad tuya. Si yo la hice mal, yo me jodo. Entonces, esa cédula debería salir del sistema directamente a la casilla de correo del letrado que estoy intentando notificar. Pero no funciona así. Esta cédula queda ahí en el limbo del sistema hasta que el secretario dice, oh, esta subió una cédula, la firmo y la mando. Entonces puede pasar un día, pueden pasar dos, puede ser en el mismo momento, puede pasar un mes. Vieron la cédula y recién la mandaron. Y no hay una información de cuándo se notifica la contraparte en el sistema. No es que todo vos tenés el sistema y está oficio, escrito, decreto, todo así con fecha, con hora, todo en el orden cronológico correspondiente. No hay un informe de en tal día se entregó la fecha, en el correo tanto, no hay. Entonces vos no sabés a ciencia cierta cuándo notificaron a tu contraparte. Entonces eso genera problemas. Porque vos no podés contar desde el día en el que vos hiciste la cédula. No podés contar tampoco desde el día que la firmaron, porque puede ser que le hayan firmado y no la hayan mandado y la manden al día siguiente. Entonces no tenés una seguridad que la tenías cuando vos hacías las cosas en papel. Porque vos ibas, te entregaban la cédula, decías notifique el lunes primero, listo. Cuento del lunes 2, no, del martes 2, que le empieza a correr el plazo y listo. Hoy no. Entonces el sistema es bueno, pero tiene falencias, porque no costaría nada que quede la diligencia de la cédula en el sistema. Sería mucho más simple para todos, pero bueno, no pasa. Así que bueno, entonces yo le había puesto de podía notificar por carta documento y también podían notificar mediante carta original. Yo vengo y hago un escrito, Mariano, te informo que modifico mi domicilio constituido en el contrato tanto, que celebramos en fecha tanto, y le dejo a Mariano, Mariano me firma, listo, me estoy notificado. Es una opción. Con obligación recíproca de recibirlo. Técnicamente, si yo le digo Mariano, y vos me decís, no, yo no te recibo nada, mandame la carta documento.
Ahí está incumpliendo algo que establecimos en el contrato. Bueno, al final dice, se firman 2 juegos de ejemplares iguales del mismo tenor y a un solo efecto del presente contrato, recibiendo un ejemplar cada parte. Y como yo no le había puesto la fecha adelante, le pongo atrás y dice, celebrado en San Fernando del Valle de Catamarca, el día tal, de tal mes, de tal año. Y firman las partes. Y listo. Y le paga. Ya. Y se acabó. Yo traje unas cosas, pero no las ordené todavía, chicos. O sea, andaba con la hija, tenía que entregar a esa hija en otro lado. No putería. Porque no, para que vean, porque la verdad que no están buenas algunas de las cosas que traje. Son como bastante malas para mí. O sea, boleto de compraventa y cesión de derechos hereditarios sobre inmuebles. O sea, 2 contratos que no tienen mucho que ver, celebrados en un mismo documento, como si fuesen una sola cosa. O sea, pueden ver de todo. No es que ustedes van a salir de acá y van a ver un contrato y decir, sí, listo, perfecto. No, lo más seguro es que se encuentren cualquier animal jurídico por ahí andando. Entonces yo les tengo que mostrar también lo que no está bueno. ¿Ese es innominado, para profe? que ustedes aprendan. ¿Ah? ¿Es innominado ese el que acaba de mencionar o...? Eso depende, porque a veces le ponen títulos raros, pero Sí. después son compraventa normal. Vos tenés que ver lo que... Y podría hasta llegar a ser... Sí, no, para mí sería más como una unión contractual. Tiene que tener la mixtura de las teorías. Ah, sí, porque está la teoría. Sí. No sé qué es, la verdad. Estamos litigando del 2001, por ejemplo. 2001. 24 años tiene el juicio. Yo ni era abogado, no sé, creo que estaba. Nadie Solo sabe. Dios sabe lo que las partes quisieron hacer. Yo les voy a pasar para que lo vayan leyendo y vean. Acá se van a encontrar cualquier cosa. El doctor Cruz me dice, bueno, mostrarles, vi contratos de locación de casa de campo en los que cobran expensas. ¿Qué son las expensas? También quería que hablemos, qué sé yo, toda una historieta. Que les traiga mi contrato de locación cuando vivía en un departamento, cuando alquilaba. No sé dónde andará el contrato de ese, chicos. Yo me fui de ahí, pagué todo lo que debía. Nos vemos, nunca más vi nada de ahí. Si quedaron cosas sin pagar, nunca me notificaron de nada. Yo creo que dejé hasta el dinero de... ¿Cómo se llama? ¿Hasta el dinero por colchón? No, hasta el dinero de... ¿Depósito? Depósito. No me iba a ir a buscar el diario, la verdad, chicos. No era mucha plata tampoco. Siempre te salen con alguna tontera. Ay, pero falta el clavo de allá. El clavo sale 5.000. Que se lo dejen, no me pueden reclamar más nada y listo. Y les traje otras, por ejemplo, acá una sesión de derechos, de acciones y derechos posesorios y hereditarios. A mí, en lo particular, los escribanos hacen mucho esto. Posesión de derechos hereditarios, ay, se nos van a la alumna. Hereditarios y posesorios en un mismo instrumento. A mí me parece que esto no corresponde, bajo ningún punto de vista. Porque no vieron sesión todavía, ya la van a ver. En la sesión ustedes ceden un derecho a cambio del pago de un precio, a cambio de nada o a cambio de la entrega de una cosa. Y es la sesión compraventa, la sesión donación y la sesión permuta, ¿sí? ¿Qué es lo que ceden ustedes? Un derecho. No ceden una cosa, ceden un derecho. Entonces, cuando ustedes conjugan una cesión de derechos hereditarios y una cesión de derechos posesorios, sin perjuicio de que para mí no está correcto porque no te cuesta mucho más hacer una cesión de derechos posesorios por un lado y una cesión de derechos hereditarios por el otro, sino que atan a la persona que pretende usar ese instrumento jurídico a futuro dependiendo de lo que quiera realizar. Si ustedes ceden derechos posesorios, normalmente lo que buscan es acceder posesiones y poder iniciar una prescripción adquisitiva. Porque para eso se posesor. No tiene mucho más sentido. Es en algún momento poder sanear un título, adquirir la propiedad, ya que no lo pueden hacer de la forma normal o de la forma lógica o común, que es a través de una escritura,
por una compra-venta o una escritura, por una donación, lo que hacen es sanear el título, porque puede ser que el inmueble no tenga título, las personas que son titulares nominales de ese inmueble ya no existan, o estén en un sucesorio que hace 200 millones de años que se está tramitando. Lo que buscan es sanear el título, es decir, legitimar la causa por la que ustedes poseen y ganar el título a través de una prescripción adquisitiva inscripta donde corresponde, en registro, en catastro, en todos lados, y así adquirir la propiedad del inmueble y después venderlo, donarlo, regalarlo, cederlo, lo que ustedes quieran. Ya teniendo el título saneado, es decir, un título válido, totalmente válido, que a ustedes les permite celebrar el negocio jurídico que ustedes quieran con ese bien. Entonces, si yo hago una cesión de derechos posesorios, que hasta el autor grupo le gusta, para él no tiene que haber contrato de cesión de derechos posesorios, porque ¿qué está cediendo? Él es muy crítico de esta figura, pero la usan un montón, más acá en Catamarca, se usa muchísimo. Si ustedes ceden un derecho posesorio y ceden derechos hereditarios, si yo mañana quiero iniciar una prescripción adquisitiva y presento esto como prueba de la cesión para acceder, para que se accedan la posesión vieja con la posesión nueva que estoy detentando yo y se unan y arman el plazo correspondiente de 20 años para poder iniciar la prescripción, lo que me pasa es que pueden haber otros herederos. Y yo ya en ese caso no voy a poder decir que lo desconocía. ¿Sí? Bueno, ahora, hoy literalmente me dio un decreto hermoso sobre eso, porque ya sabíamos que iba a pasar, pero bueno, siempre uno le puede pasar hacer el hora al juzgado y que se lo firme igual. Y nos salíamos atentos, no a la situación que no nos corresponder, toda vez que ustedes cedieron derechos y que era un bien propio del cónyuge supermitente, por lo cual hay otros herederos. Y nosotros nos metimos al sucesorio ahí para que nos escrituren, no nos quisieron escriturar porque sí hay otros herederos. Si hubieran firmado una posesión como Dios manda, ahora lo tendría escriturado el inmueble. Pero nunca lo pudimos escribir, nada. Quedas atado. Entonces, cuando sus clientes vengan algún día y dicen, ay, mi tía me quiere dejar la casa en la que ella vivió, pero esa casa era de mis abuelos. No, que te haga una cesión de derecho por un lado y te haga una cesión de derechos hereditarios por otro. Pero son cosas distintas y cosas que ustedes no van a llevar a buen puerto de modo simple, por lo menos, porque está sucio. Está sucio esto. Pero bueno, lo hacen, los escribanos les encanta hacer esto. Así que les dejo esto también para que vayan leyendo. Jamás le den bola a un escribano de nada que hable del contrato. Siempre, no, la verdad es que los escribanos saben muy poco del contrato. Sí saben de formalidades, trámite del registro de la propiedad. ¿Profe, le puedo sacar foto y mandarlo al grupo? Técnica, pero no saben de derecho, actualmente. Nos llevan con bastante lego cuando hay que hacer de derecho. Y si van a tener un día un escribano les quiere explicar cómo hacer, ustedes dicen, no, se hace de esta manera y se pasa acá, se cierra, te va a otra escribanía donde lo redacte como a vos querés. Acá tengo otro que no. Tengo un montón porque es. Miren, esto es un sucesorio que yo lo llevo desde 2015. Hace como 10 años. Y el sucesorio es del 2001. Ese es el que les digo que es un problema. Son herederos que se fueron tratando de cagar entre ellos. Entonces uno le cedía al otro, el otro le cedía al otro, el otro le cedía a una empresa, la empresa le cedía al otro. O sea, hicieron así un movimiento de tierras a través de boletos, particiones, cesiones, ventas, de todo, de esos bienes que estaban en nombre del muerto. Y todavía no podemos anotar las hijuelas porque la adjudicación está frenada hace 11 años por un problemita ahí que supuestamente sobran 65 hectáreas, entonces todo el mundo quiere esas 65 hectáreas y todo se lo reclama. Era una causa de mucha plata en su momento, hoy ya no hace 2 pesos con 50. Pero bueno, entonces acá van a ver que hay muchos, acá hay otra sesión, todo en dólares, así gente bien pobre, que es un lío. Vela esta. No sé si es la misma que esa, porque son muchísimas, son como 6 escrituras en las que se fueron pasando porciones de la tierra
un acta convenio. Bueno, esto es un contrato también. Es un acta convenio. ¿Sí? De cómo se va a lotear y cómo se va a adjudicar un inmueble grande, dividiendo en varios lotes, y ahí pasen los chicos más de atrás para que vayan viendo más de atrás. Todos son contratos, son convenios, revisten muchas formas. Este es el boleto fiero ese que envía a ella. Acá está. Pero bueno, el doctor Cruz siempre les dice algo, que es que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Por más que a esto le pongan locación de animales exóticos, no es eso, ¿sí? Es lo que es. ¿Y de dónde se va a desprender qué es lo que es? De la naturaleza del contrato, de los elementos del contrato, que ustedes los tienen que poder identificar a simple vista con la lectura del contrato, ¿sí? Ejemplo típico de eso es uno que estamos viendo recién, la sesión de posesión. Ustedes jamás van a ver, bueno, en este caso sí, pero el 99% de los contratos siempre dicen boleto de compra-venta. Cuando uno va a ver las partes, llega una cláusula y dice no se va a presentar la escritura toda vez que está pendiente el juicio de petición adquisitiva porque Menganito se murió hace muchos años y no lo podemos lograr. Entonces, la verdad, sesión de derecho posesorio, como quieran llamarlo, pero el 90% de las veces sale como boleto de compra-venta. Sí, a todo le meten boleto de compra-venta. ¿Y es un boleto de compra-venta? No. ¿Y en ese caso es inválido el contrato? Sí. No, sí, es No, una no. cuestión de derecho. Claro, Por la pero bueno, cuestión se de toma la posesión. calificación, Debido a la ahí el juez- naturaleza del elemento. Exactamente. El juez calificará en caso de que haya un inconveniente, un ¿Cuál es la incumplimiento, diferencia lo que entre el sea. boleto de compraventa y la sesión de derecho posesorio? Que la compraventa es una forma, ¿cómo es que se dice? De un efecto relativo sobre la transferencia del inmueble. No transfiere el inmueble, pero te crea la obligación de escriturar. Si vos haces sesión de posesión, no te generas la obligación de escriturar. ¿Y qué puede pasar? Y es muy grave eso. Porque si vos haces un boleto de compraventa sobre algo que no podés escriturar, a vos igual te van a demandar por la escrituración. Porque la legitimación pasiva, ya se hizo infinidad de veces por jurisprudencia, es el que firma el boleto de compraventa, independiente o no si tiene el derecho a escriturar. Y cuando te estén demandando por escriturar, cuando vas a por escriturar, te van a dejar así porque no podés cumplir y te van a meter un perjuicio. Y ese no poder cumplir no se puede fijar, digamos, por más que sea Depende, hay que ver el caso, pero la establecido norma. en la cláusula, digamos. Y bueno, justamente aparece esa cláusula, Ahí termina. no podemos entregar la Dice escritura. vincular por el debido hecho que no se puede fisurar. Claro, algo así te puede hacer para mitigar la responsabilidad. Pero ahí te va a estar transformando en sesión. ¿A alguien le falta ver algo? Creo que... No tengo mucho. Las sesiones, las que mencionaba. ¿Cómo? ¿Cuál era la diferencia entre esas sesiones que habló la profesora? Sesión de posesión y boleto de compraventa. No, sesión de derecho posesorio y sesión de derecho hereditario. Y que uno transfería derecho posesorio y el otro actualmente hereditario. Técnicamente una sesión de derecho posesorio vos no necesitas hacerla por escritura pública. Son derechos solamente los que se ven. En cambio, en un derecho hereditario sí tenés que hacerlo por escritura Y pública. en la ¿Sí? sesión de posesión siempre es medio. Es flojita de papeles por todos lados. Es esa moto con papeles extraviados. ¿Cómo sería la sesión de posesión? ¿Cómo sería que La sesión de derecho posesorio es un contrato por el que vos cedes los derechos que ejerces sobre un inmueble, que no es de tu titularidad. O sea, vos cedes la posición que tenés con la tierra que está en Eso ya lo van a ver bien en reales. En reales lo van a ver. Derecho real de dominio y las acciones posesorias, que es tenencia, posesión. Y si sale un tercero con el mejor derecho, Te da- Tienen la inscripción Viene el registrada. titular claro. dominial o alguien que tenga un boleto firmado por el titular dominial. Pero lo que pasa también en un lugar como Catamarca, donde vos tenés millones de terrenos no censados, terrenos que tienen escritura del año 1800. Catamarca es un normal. lugar muy complicado en cuanto a derecho registral, derecho real. Es un desastre.
Tenés muchísimos sectores, incluso de la misma capital, que no tenés catastrados. Tenés parcelas que se han unificado, se han dividido y que no tienen las correspondientes inscripciones, ya sea en catastro, registro de la propiedad y demás. Entonces muchas veces le va a pasar que va a venir un cliente y le va a decir, bueno, quiero comprar este terreno. Ustedes van a empezar a averiguar. Lo lógico sería que venga el cliente antes del problema y le diga, mira, quiero comprar un terreno, quiero comprar un inmueble, quiero que vos estudies los títulos para que me digas si estoy comprando bien o no, si me están firmando bien los papeles o no, y listo. Pero eso no pasa. Va a venir el cliente con el drama que construyó, que se le compró a alguien un terreno, que le hizo un boletito, que después va a venir Juan Pérez a decir que el terreno era de él, que después se va a comer una denuncia por usurpación, que no va a poder entrar más al terreno, porque así sucede en Catamarca. Pero ahí en ese caso no tendría que responder el que se lo vendió de mala fe, sabiendo que hay... Y sí, pero el comprador tiene la obligación de hacer un estudio de los títulos, chicos, ¿sí? Ustedes siempre eso les tienen que decir. Tienen que hacer un estudio de los títulos, tienen que constatar que en el registro de la propiedad inmobiliaria ese inmueble no tenga embargos, no tenga hipotecas, tenga el titular dominial sea quien se los está por vender, porque si ustedes no hacen todo ese ejercicio, es culpa de ustedes también, ¿sí? Es necesario que hagan todo eso. Si está dentro de una sucesión, que vean qué hay en la sucesión. Por eso, en la abogacía lo más importante es la tarea preventiva, ¿sí? Ustedes tienen que prevenir conflictos, que no se hacen. No se hace, porque es más barato ir a comprar un formulario de 2 mangos a la librería, firmarlo y listo. Es más rápido y más económico, pero el problema son las cosas que vienen después. Después se comen un juicio, los imputan, construyeron un lugar donde no tenían que construir, van a tener que sacar todo eso, lo que se gasta. Aparte del gasto, el tiempo que lleva. Todo. El problema que tienen que hacer, todo es complicado. Cuando compran un auto, cuando compran todo, lo que sea que compran, ustedes tienen que estudiar. Bueno, Más viernes nos estamos yendo de acá. ¿tienen otra clase después? No, profe. ¿No? ¿Por qué? Antes sí tenían. ¿Y no tenían otra clase? No, profe. Antes. ¿Ya tuvieron? Sí, me niega. Ah, bueno, genial. No, pero estamos bien, ¿no? Ah, no tenemos una hora, ¿verdad? Hasta las 7. Ay, gracias a Dios, casi me muero. Bueno, yo les iba a que veamos un poco de mutuo, ¿sí? Lo vamos a volver a dar. ¿Tienen ganas en su casa? Vayan tranquilos. Lo que se quedan sin yo tengo que ver porque se tiene que estar a las 7, o sea, no tengo opción. Lo que nos había sugerido los poco temprano, que hagamos una especie de lo mismo que este viernes, lo más extendido. Que me dijo, antes de pasar el tema, preferiría que se pongan a hablar de redacción de contratos en genérico. Lo podemos vincular con el mundo de lo que estoy pensando. Decimos que es un contrato de mutuo, con caracteres y armamos. ¿Sí? ¿Les parece? Lo construimos. Bueno, el artículo 1500. Lo mismo esto lo vamos a dar, lo mismo así. O sea, 1525 tiene lo que es el concepto del contrato de mutuo. Bueno, el contrato de mutuo, el contrato de depósito y el contrato de comodato eran de los contratos que antes nosotros llamábamos contratos reales. Ustedes ya saben toda esta historieta, lo estudiaron en la parte general, no hay contratos reales, todos los contratos son consensuales. Le busquen la forma que le busquen, todos son consensuales. ¿En qué deriva esto? En que las promesas de todos los contratos son válidas y producen efectos. Yo puedo celebrar con cualquiera de ustedes una promesa de realización de un determinado contrato y eso va a generar efectos y esa promesa va a ser totalmente válida. ¿Sí? Antes no pasaba esto porque los llamados contratos reales era necesaria la entrega de la cosa. Entonces decían, bueno, pero si no está entregando la cosa, si promete algo, es lo mismo que nada, no tenemos nada. En este caso, como se ha modificado el sistema y todos son consensuales, dejó de ser eso un inconveniente. Ustedes pueden celebrar promesas de cualquier contrato
que tengan el código o el contrato innominado y va a ser totalmente válido. El contrato de mutuo, ustedes saben qué es. Estoy segura que saben qué es. ¿Qué es? Concepto que armen ustedes, ¿no? ¿Qué ustedes dicen mutuo? ¿A qué les suena? Un préstamo de consumo, ¿sí? El mutuo es un préstamo de consumo. ¿Cuáles son las particularidades del mutuo? Una de las partes se compromete a entregar a la otra una cosa fungible, determinada o determinable, cosa que la otra parte adquiere en propiedad. Esto es la nota característica, la adquiere en propiedad. Ustedes entregan la cosa, la otra parte la adquiere en propiedad y se compromete a restituir igual cantidad y calidad de cosas fungibles, ¿sí? Yo doy una cosa, ¿para qué? Para que la otra parte la use, haga lo que se le cante y después me devuelva lo mismo, pero no la misma cosa, ¿sí? Lo mismo, porque son cosas fungibles. El código antes nos decía que tenían que ser cosas consumibles. Bueno, la modificación del código, uno de los puntos que se modificó en cuanto al contrato de... ¿Qué sentate más costa la silla? En cuanto al contrato de mutuo, es que las cosas ya no necesariamente tienen que ser consumibles, sino que pueden ser fungibles. ¿Saben cuál es la diferencia entre consumible y fungible? El consumible se agota en el mismo uso. Exactamente. Las consumibles se agotan en un solo uso y las fungibles no, pueden usarse más tiempo, se deteriorarán, todo lo que ustedes quieran, pero no necesariamente se consumen en un solo uso. Entonces, yo le entrego a Facundo, ¿qué puede ser? 100 kilos de trigo, una caja de Marlboro, 20 box, y Facundo me tiene que devolver una caja de Marlboro, 20 box. Imagínate, si tuviera que devolver la misma, no tiene mucha gracia. En ese caso las cosas son consumibles, son fungibles pero a su vez son consumibles. El contrato de mutuo es un contrato por regla oneroso, ¿sí? ¿Puede ser gratuito? Puede ser gratuito. Las partes pueden establecer la celebración de un contrato de mutuo gratuito. Técnicamente, ¿cuál es el precio del mutuo? El interés. Normalmente el interés que fijan las partes en el contrato de mutuo es el precio del contrato. Ahí tienen otra diferencia con el Código Civil viejo, que antes como era el Código Civil se presumía la gratuidad y no se decía nada. ¿Por qué? Porque esta idea de que el buen vecino le presta al otro sin interés, etc. Ahora, como es comercial el código, se presume oneroso si no dice nada. Antes en el código comercial era oneroso siempre y en el civil era gratuito siempre. Ahora, la unificación es oneroso, pero puede... Si no te dice nada, ¿qué es? Antes no te decía nada, era gratuito. Ahora si no dice nada, es oneroso. Es un contrato, ¿qué dije? Oneroso, bilateral, es consensual. ¿Es formal? No, porque no dice nada en el código de la necesariedad de la celebración mediante determinada forma. Lo único que sucede es que ustedes siempre piensen, la forma va a determinar la forma de probarlo. Entonces, si ustedes lo hacen por escrito, van a tener mucho más respaldo ante un posible incumplimiento, un posible conflicto que se pueda generar con ese contrato, después para probar cuáles eran los términos y la existencia del contrato. Ustedes lo pueden celebrar oralmente, sin ninguna formalidad, pero después, si tienen un conflicto, van a tener que pensar cómo lo van a probar. ¿Sí? Es que más, a ver... Probá que prestaste plata de forma oral. Bueno, hay gente que lo hace. Sí. Yo tenía compañeros de trabajo que eran recreados. Y no firmaban nada. Sí. O sea, te doy la plata y confía que te devuelvo. Bueno, es nominado. Esto se cobra de otra manera. Dame la tarjeta de débito. Claro. Ah, eso. La fecha, vamos y sacamos puntos. Sí, repasa eso. Sí. Es nominado, tiene un nombre, es tipificado, tiene una regulación establecida. Puede ser de consumo, puede no ser de consumo, siempre y cuando se den los presupuestos que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Si Facundo no presta habitualmente plata y me presta a mí porque tengo un X problema y necesito dinero y no tengo, no necesariamente es un contrato de consumo. Si Facundo presta plata normalmente y le presta a Mariana, le prestó a Vicky,
le presto un montón, me presta a mí, bueno, en este caso sí, porque él hace, Usura. Sí. no necesariamente, No, profesionalmente celebra contrato de mutuo. Yo diría que sí, necesariamente. No tan literalmente. Es también de ejecución diferida para una de las partes. ¿Por qué? Porque Facundo me entrega el plato a mí y yo le voy a pagar de acá a un mes, 4 no sabe meses. cuándo. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a artículos? ¿Cuáles son las obligaciones? La obligación, las partes son mutuante y mutuario. La que presta, en este caso dinero, pero podría ser cualquier cosa fungible. La que presta la cosa fungible es el mutuante y la que tiene que reintegrar las cosas fungibles que le prestaron es el mutuario. Yo, cuando estaba con ustedes estudiando contratos, siempre me hacía, porque yo no me acordaba cuál era el que pagaba y el que tenía la otra obligación, por ejemplo, de entregar la cosa, el que pagaba. Entonces siempre relacionaba que el que terminaba en ario era el que tenía que entregar la plata. Hay contratos creo que no se aplica, pero eso a mí me reservía. Siempre lo hacía. Entonces si no, este tiene que ser este porque tiene ario, entrega la plata. Es el que paga. A mí me servía. Hay algunos, creo que 1 o 2 contratos en los que no se da la regla, pero son la excepción. Porque en la mayoría de los otros, el que termina en locatario, mutuario, son los que tienen que entregar el dinero, que están en esa posición. Bueno, entonces tenemos como obligación entregar la cosa. ¿Qué pasa si no entrega la cosa? Antes eran los contratos reales, se celebraba el contrato y empezaba a generar efectos una vez que se entregaba la cosa. Ahora no, dice entregar, se compromete a entregar. ¿Qué les parece que pasa si yo le digo a Mariano, te voy a prestar, te voy a dar en mutuo, porque recuerden que adquiere la propiedad de la cosa, 100 lapiceras BIC a su trazo precio? Entonces, el día 10, podemos someterle un plazo. Llega el 10, vemos Mariano, no le entrego nada. ¿Qué hace Mariano? ¿Qué puede hacer? Ejecutar el cumplimiento. Una acción de cumplimiento. ¿Pero por qué no lo vean por cuestiones mías o por cuestiones de ustedes? ¿Por qué no te lo quise entregar? Ah, bien, responsabilidad de ustedes. La resolución por incumplimiento o una acciones de cumplimiento. Exactamente, las vías que tendría Mariano para obligarme a cumplir a mí sería la acción de cumplimiento del contrato y en caso de no querer, porque ese día Mariano tenía que llevar a la escuela de su hijo 100 lapiceras BIC azul trazo grueso. Ya no le sirven el 11, le servían el 10 y yo estaba en conocimiento de esto. En ese caso puede resolver el contrato ante el incumplimiento demandando los daños y perjuicios que le haya ocasionado. ¿Sí? La suerte demora del acreedor. Sí. Bueno, ¿qué pasa? El artículo 1526. El mutuante puede no entregar la cosa, la cantidad prometida, si con posterioridad al contrato, es decir, con posterioridad a la celebración del contrato, un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución. Acción preventiva. Y es más o menos esa, la verdad que sí. Es una acción preventiva, es la posibilidad de no cumplir tu obligación, que es la entrega de la cosa, porque la situación del mutuario, que es la persona que tiene que restituir, se ha modificado. Es muy genérico lo que dice el código. Técnicamente se aplica cuando hay una modificación económica en el patrimonio del mutuario. Qué sé yo, Facundo me está por prestar a mí $10.000 y se enteró que tengo embargadas todas las cuentas. Claro, tiene hipoteca de la casa. Porque abrió un concurso preventivo. Claro, mal. Tienen un par de acreedores también ahí esperando. Y todo de manera de prueba, ¿no? Sí. Porque cuando vos me vengas a decir no te presto porque ahora estás casi quebrado, yo te voy a demandar incumplimiento igual. Y vas a tener que demostrar por qué cambió mi situación. O sea, no es solo invocar. Sí, no es solamente eso. Bueno, como todo acá, ustedes no pueden por las dudas. O cuando vieron la suspensión de cumplimiento
incumplimiento contractual, ¿se acuerdan? Que existía la posibilidad de no cumplir cuando había una modificación también, o frenar el cumplimiento, en tanto y cuando la otra parte, mi contraparte, no ofrezca, claro, prueba de solvencia, una garantía o lo que fuera. Es básicamente ese principio aplicado al contrato de mutuo, ¿sí? Existe esa posibilidad. El mutuante rescinda, digamos. Sí. Bueno, tiene un segundo párrafo, excepto este supuesto, si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo pactado o en su defecto ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el cumplimiento de la resolución del contrato. ¿Es lo que hablamos recién? Bueno, es oneroso excepto pacto en contrato. Lo que les dije, ¿cuál es el precio del mutuo? Bueno, los intereses. Y acá en el artículo 1527 habla de la onerosidad, que vendría a ser lo que estábamos diciendo. Ustedes cuando celebran un contrato de mutuo, que es lo que vamos a hacer ahora, cuando armen un contrato de mutuo van a ver lo que dice el código, ¿sí? Pero si quieren, pueden establecer todos ustedes, y si no quieren, pueden dejar algunas cosas sin establecer a los efectos de que se apliquen supletoriamente las cláusulas que establece el código. Ustedes pueden establecer el plazo de devolución de la cosa o pueden no establecerlo, ¿sí? El código nos dice que cuando no está establecido el plazo, el mutuario debe de restituir la cosa al mutuante en un plazo de 10 días de requerido esto por parte del mutuante. Es decir, yo le presto a Mariano algo fungible, no establezco en qué plazo me lo va a reintegrar, me lo va a restituir, y le digo a Mariano, che Mariano, estaré necesitando que me devuelvan las 2 toneladas de trigo que te di el otro día en mutuo. Y Mariano va a decir, bueno, listo, pero tiene un plazo de 10 días dentro del cual él puede cumplir, ¿sí? Aunque nuestro contrato no haya tenido ningún tipo de plazo. Otra cuestión, el lugar de restitución. Si ustedes no establecen lugar de restitución, el código lo dice. Dentro de los 10 días de requerido. En el artículo 874. Sí, se remite. Hace la remisión y nos dice... indicó el domicilio del deudor. Exactamente. Sí. Al tiempo del nacimiento de la relación. Exactamente. Si se muda, el deudor puede pedirla para el lugar donde se mudó, donde vivía anteriormente. Entonces tenemos el lugar de pago. Tienen el 874 y ahí tienen todo lo relativo para el caso de que no establezcan. Podrían establecer que lo devuelvan a otro lado, podrían establecerlo. En este caso son 2 toneladas de trigo y no me lo va a llevar, no lo va a tener en su casa. Me lo va a ir, me lo va a dejar en mi campo, tendré un silo. Capaz que ya se lo hace pan y se lo lleva en pan. Entonces ustedes lo van a tener que dejar ahí establecido. ¿Qué pasa con el incumplimiento? El 1529 nos habla de esto. ¿Alguien lo quiere leer? Incumplimiento del mutuario. La falta de pago de los intereses o de cualquier amortización de capital da derecho al mutuante a resolver el contrato y a exigir la devolución de la totalidad de los prestados más sus intereses hasta la efectiva restitución. Sigue. Si el mutuo es gratuito, después del incumplimiento se deben intereses moratorios. Si el mutuo es oneroso, a falta de convención sobre intereses moratorios, rige lo dispuesto para las obligaciones de dar sumas de dinero. Perfecto. Contempla las dos posibilidades, tanto el mutuo oneroso como el mutuo gratuito, ¿sí? En el mutuo oneroso, el precio es los intereses compensatorios. En el mutuo gratuito ustedes no tienen intereses compensatorios porque es gratuito, sino que tienen intereses moratorios ante el caso del incumplimiento en el plazo en el que debían cumplir. Sí, María. Por ejemplo, acá hablaba de la onerosidad, justamente dice, si el mutuo es en dinero, habla sobre esos intereses compensatorios, pero si es de otro tipo de cosas fungibles, se dice que los intereses son liquidados en dinero. Sí, pero no son compensatorios, sino que son moratorios. Van a ver que tienen 3 tipos de intereses. Tienen intereses compensatorios, intereses moratorios e intereses punitorios, ¿sí? Los compensatorios en este caso sería el precio del mutuo. Los moratorios ante el caso de incumplimiento, que haya una mora, tardía, devolución o lo que fuera,
un tardío cumplimiento, y los punitorios son una pena, son una sanción que se establece para el caso de este incumplimiento. De ahí tienen mala calidad o vicio de la cosa. ¿Qué pasa cuando son cosas fungibles? Bueno, puede suceder que yo le haya entregado a mi mutuario cosas fungibles que sean de mala calidad, que hayan generado que estas cosas se pierdan, ¿sí? No sé, le entregué trigo y estaba, era de mala calidad y se pudrió. Estaba hongueado. Claro, no sé, la verdad tengo menos idea del trigo, pero... No estuvo bien. Claro, cuidado. tenía humedad, no le sirve, ¿sí? Si hay una mala... Bueno, ustedes van a ver que en los artículos dice dinero, dinero, dinero. O sea, como que el mutuo es dinero. O sea, el código lo tiene naturalizado que el mutuo es dinero. Cosa fungible, pero normalmente se usa para Y es que dinero. la realidad es que se usa, y además diría que ni siquiera se usa porque la normal es que use un pagaré. ¿Un pagaré es un contrato de mutuo? Pregunta. No, al principio no, un pagaré es un título abstracto Un título ejecutivo. de otra cosa. Cuando es comercial sí hay una relación ahí sobre un contrato anterior, pero un pagaré no es un contrato de mutuo. Eso es importante para diferenciarlo teóricamente. Un título ejecutivo que dice, o sea, un papelito que dice, Juan Pérez le pagará a Pedrito la suma de tanto, en concepto de servicios recibidos en fecha tanto, tiene un plazo de vencimiento, se ejecuta. Cuando se reciban, lo más probable es que hagan primero procesos ejecutivos, porque van a estar en algún estudio en el que llevan carteras de deudores, tarjeta de crédito, cualquier historieta, o que tiene gente que celebra mutuo y tiene pagares que lo firman como garantía. Entonces, muchas veces no se instrumenta directamente, hacen firmar un pagaré en garantía de la plata que prestaron, ¿sí? Yo le... ¿Cómo es su nombre? Julio. Yo le presto a Julio 1 millón de pesos y lo hago firmar a Julio un pagaré por 1,5 millones de pesos. O 2 millones, porque encima son reales. Se lo hago firmar en blanco. Sí, normalmente se lo hago firmar en blanco, cosa que está re mal. No, ¿Sí? Re mal. Claro, ahí es lo bonito. Y ahí pasó muchas veces, ¿no? Es lo que las estafas, chicos, de los diarios. ¿Ustedes por qué creen que están todos adentro? Por eso. Ayer me vino a ver una chica porque le firmó 5 pagarés en blanco. ¿A quién? A una clienta mía. Y lo estaban ejecutando. Estaban ejecutando el primero por no se había prestado 1 millón de pesos y venía por 5 millones. Y después en un momento me dice, doctor, el problema es que hay 4 más. Hay más, exactamente. Y le digo, como que la firma 5 Hasta las manos. Claro, yo le digo, mirá, ¿qué crees que haga? No, claro. Milagro, Claro. Presentá tu carta de Milagro de la catedral. Bueno, eso es súper normal. Y acá en Catamarca está lleno de gente. Vieron que están los localcitos, préstamo con DNI, Sí, bueno, pero la gente hasta también 5 ignorante que va millones, con la necesidad, 200 millones de cuotas. Le da y firma. No, ojo, no, que Esa esto es un gente- delito, ¿no? Ah. El abuso de firma en blanco, yo la mandé de hecho a la denuncia. Sí, pero ¿qué pasa? Ahora, El delito probalo. de abuso de firma en blanco siempre queda en la Sí, nada. ahora probalo. Claro. Podés pedir todas las pericias Claro. que se te ocurren de diferenciación de la Sí. tinta, de las lapiceras. Pero además te dice la jurisprudencia que te dice que incluso si fuera de distinto color, se puede entender que fueron completadas en 2 momentos distintos y eso no Sí, involucra e necesariamente incluso igualdad. que vos le hayas dejado un pagar en blanco no necesariamente es un abuso de firma en blanco, porque ellos pueden haberlo completado de acuerdo a las directivas que vos le diste. Sí, Eso dicen los juzgados Así comerciales. sería más una suerte de buena fe, pero no existe. claro. No, ¿quién te pide un pagar en blanco? No, O sea, ¿quién va a firmar lo que usted dice en blanco es? no hay chances. Más Acá amplio, repasa, quizás, chicos, eso. Repasa. Están atestados los juzgados comerciales de ejecutivos en los que se pretende ejecutar cualquier cantidad de plata. Nunca firmen un pagaré en blanco, por favor. A sus familiares no firmen pagarés en blanco. Si firman un pagaré, porque incluso Aguas del Valle, si vos tenés una deuda y la vas a hacer en cuotas, te hacen firmar un pagaré. Se me parece un desastre que lleguen a eso, pero lo hacen.
Un pagaré no es un instrumento para garantizar algo. Lo utilizan de ese modo, pero está desnaturalizando la esencia del pagaré. No puede ser que vos tengas una deuda y la garantices con la suscripción de un pagaré. No es para eso, pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Ustedes dirán, bueno, pues si no es, ¿por qué lo hacen? Porque es el proceso más rápido de todos los procesos que tienen dentro de la amplitud del derecho procesal civil, es el proceso más rápido para conseguir la satisfacción de esa creencia. Un juicio ejecutivo dura muy poco tiempo y ustedes no pueden discutir cuál es el origen de ese pagaré. Dice, es una orden de pago, casi diría. Juanito le paga a Pedrito tanta cantidad, tal fecha. Listo. Los jueces te dicen, ay, pero ¿por qué Juanito le debe a Pedrito? No, no le importa, porque no se ve la causa de esa obligación de pago. Directamente se analiza que todos los elementos constitutivos del pagaré estén en orden, el lugar donde se celebra, la fecha en la que se celebra, la fecha de vencimiento, el monto en letra, todo eso lo controlan. Mientras eso esté bien, se ejecuta. No se pregunta por qué. Ustedes dirán, ah, qué injusto, así cualquiera. Bueno, sí, así cualquiera, así funciona. Tienen del pagaré. ¿Ustedes tienen la posibilidad de reclamar algo? Sí. Una vez que paguen todo el dinero que desea el pagaré, con intereses, una vez que cubran todos los honorarios de los abogados, en ese momento, cuando ustedes hayan pagado todo, tienen la posibilidad de iniciar un juicio de conocimiento posterior, que el código lo llama el ordinario posterior, el código procesal. Pero nunca lo inicia la gente. Y anda a probar. Pero aparte de eso, hay casos en los que sí lo podés probar, pero la gente se cansa. ¿Sí? Porque aunque ustedes tengan todas las de ganar, una persona viene 3, 4 años peleando una ejecución, se hartó, la pagó y dice, no quiero saber más nada de esto. No quiero pagar más honorarios, no quiero meterme en deudas, no quiero nada. Quiero que se termine. Entonces, al fin de cuentas, el porcentaje de los que pueden reclamar es tan bajo que les sigue conviniendo hacer que firmen pagaré en blanco como garantía de contratos de mutuo, contratos de compra, pago de deudas, ¿sí? Les sigue conviniendo. Está re mal, es súper desastroso, pero es lo que pasa. Lamentablemente se van a recibir y se van a encontrar que pasan un montón de cosas que no están nada buenas, pero pasan. La cuestión acá, para hacer un poquito más teórico, es que sepan distinguir bien el contrato de mutuo del título ejecutivo del pagaré. Porque, por ejemplo, podría pasar un juicio ejecutivo que te pidan integrar título cuando es una cuestión comercial. Si vos sos un prestamista frecuente o sos una casa de comercio, cuando vos metés la acción ejecutiva te dice integre título. Y ahí tenés que traer el título del contrato. Es decir, ¿de dónde sale ese pagaré? ¿De dónde surge ese pagaré? Entonces vos por un lado tenés un contrato que dice Facundo le presta a Juan 1 millón de pesos, y la forma honesta de usar un pagaré sería cláusula 2. Se libran 12 pagarés seriados por el valor de las 12 cuotas. Digamos, específicamente. ¿Cómo? Lo especifica, digamos. Claro, y dentro del contrato vos librás pagarés. Eso pasa mucho, por ejemplo, saliendo del mundo, en, no sé, contratos inmobiliarios, donde por ejemplo le haces librar 24 pagarés, pero con el valor de las cuotas. Que está re mal también, porque no se debe usar para eso. Tampoco hay que hacer la papita en el No se debe usar para eso. Lo que pasa es que cuando vos tenés una acción ejecutiva, vos tenés más facilidad para prestar plata. Porque si yo sé que para cobrarte a vos tengo que hacer una acción de cumplimiento contractual, y la verdad que preferiría contratar únicamente con gente muy solvente. Ahora, si yo tengo una acción... Y la gente muy solvente no necesitaría contratar con vos porque es solvente. No haría pagarés. Claro, en cambio, para poder contratar con gente menos solvente, digamos, que sé que en caso de cumplimiento puedo ir a ejecutarlo, y es la gracia. Es un poco esa la finalidad de meter pagarés en el contrato. Pero bueno, eso es lo importante, separar el título, que es causa del contrato, de un mero título abstracto, que es el pagaré, porque muchas veces se confunde. Y esa podría ser pregunta del final. Sí, les va a preguntar, muchas veces les pregunta, vi que les preguntaba, que les dije,
ustedes van a comprar a Ribeiro en mi época, o Inaldo, van a comprar a Naldo un televisor, les entregan la factura, ¿ese es el contrato? No, eso es una factura simplemente que acredita que lo pagaron y nada más, pero el contrato es un contrato de compra-venta. Entonces a veces el doctor Cruz sí les preguntaba, ¿qué es la factura? Y decían, ¿el contrato? No, no es el contrato. Es un recibo que expidió el comercio, pero no es el contrato. Y la causa de ese negocio jurídico es el contrato de compra-venta. Y listo. Pero bueno, tienen que saber hacerlo eso. Después, en cuanto a la mala fe, que es lo que estábamos hablando, no era mala fe, mala calidad o vicio de la cosa, el código castiga de un modo más fuerte para el caso de que suceda dentro de un contrato de mutuo oneroso y de una manera más laxa para el caso de que suceda dentro de un contrato de mutuo gratuito. Obviamente, porque si yo estoy gratuitamente prestándote algo, sería injusto que por la mala calidad de esa cosa, sin que yo tuviese conocimiento de esa mala calidad, el código me sancione. En cambio, si yo estoy prestando algo en mutuo y estoy cobrando por ello, es justo que yo haya tenido que verificar la buena calidad de las cosas que estoy prestando, ¿sí? Entonces, el código nos dice que si por la mala calidad, si hay vicio de la cosa o mala calidad de la cosa, el contra sería el mutuante responde ante la mala calidad o vicio de la cosa al mutuario, ¿sí? Sí. Y si el caso se diese en un contrato de mutuo gratuito, el mutuante responde solo si conocía de la mala calidad o del vicio de la cosa. Y no lo advierte. ¿Sí? Y no se lo advierten al mutuante. Así que bueno, ven que está más, es más duro con uno que con otro. Y en los últimos artículos, bueno, la norma supletoria 1532 y la anterior 1531, aplicación de las reglas de este capítulo. Sí. Y ahí termina. Y eso es básicamente lo que es mutuo. Ahora de eso que hemos visto recién, léanlo si quieren el 1531, para ustedes o para todos, lo que ustedes decidan. Vamos a armar un contrato. ¿Sí? Una pregunta, ¿el INSEE es un requisito obligatorio o no? Porque En el caso de los contratos mutuo onerosos, sí. porque nosotros tenemos un contrato que hacer una base de un terreno Pero es que cobra después el y mutual. es un préstamo, deberíamos tener la mismo de interés aplicado, porque no decía, por ejemplo, que se pagará interés en Eso sería mutuo. interés porque no lo vi, digamos, en el contrato a interés. Y era mucho más que el... Era una explicación de una casa, digamos, y se paga, digamos, en meses. Claro, pero ese no es un contrato... Sí, era ese contrato de mutuo, sí, y decía mutuo, bueno, digamos, no empezó el contrato, digamos, de nuestra casa, yo que me resulta extraño, me puse los libros, que me busco todo el yo sé por, no entendía por qué, justamente ahora como que me surge algo que no tenía interés. ¿Y cómo? A veces, bueno, es interesante esto porque nunca los vi los contratos de IPB, pero bueno, ese IPB hace lo que le canta, como quiere, de la forma en que quiere. Y no me extrañaría que el contrato de cualquier otra cosa le ponga mutuo. ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo es el negocio? O sea, vos en un terreno propio construís, Básicamente el IPB se realiza la casa. y luego Vos pagás una mensualidad. claro, todos los meses, sí. El total del valor de la casa dividido en meses. Claro, exactamente por Con- tantos años. Perfecto. Para mí eso tendría que ser un contrato de obra. Claro, De acá a la China, ¿no? O sea, partamos. exactamente lo mismo y bueno, mi mamá que trabaja en escribanía, digamos, también pensaba que era de obra, pero ese contrato de mutuo y lo puse a leer por qué será, digamos. ¿Cuáles son las obligaciones del IPB? Hacer la casa. Claro. No es que ellos te dan la plata y vos la haces. Es un contrato de obra, aunque el IPB le ponga contrato de mariposa feliz. No, es un contrato de obra, pero debe ser que el IPB, porque el IPB hace todo con los materiales que se le cantan,
de un amigo que le aprobó la licitación o que contrató, que le vendió los insumos. El IPB, si es un contrato de obra, sin perjuicio de que celebren ese contrato que diga de mutuo es de obra, tiene una responsabilidad agravada, porque te está construyendo la casa. Entonces la responsabilidad del contrato de obra es más dura y es por un tiempo mucho mayor. Entonces yo calculo que deben intentar desligarse de esa responsabilidad diciendo, el contrato es mutuo. Sí, porque Si lo tenés que ejecutar, va a ser de obra. cierto juicio como en la casa, que yo, y como esta persona no va a hacer todo un trámite para que Claro, se en caso de que esto sea un contrato de obra, vos vas a tener primero la posibilidad de inspeccionar. Y hasta que vos no inspecciones la totalidad de la obra y estás satisfecho con la realización de la obra, no le vas a poder entregar el certificado de, ¿cómo es? Hay un certificado que se entrega. Yo estoy tratando de ejecutar uno del IPB, miren, ni me acuerdo el nombre. Es como un certificado que la recepción, un certificado de recepción, o recepción, el acta de recepción parcial puede ser o total y definitiva. Entonces, si vos vas a inspeccionar y la casa tiene algún problema, vos no les vas a dar un acta de recepción definitiva. O sea, no vas a hacer, tendrían que celebrar una especie de algo ante los escribanos que diga el día de la fecha, cuando se entrega la casa, Juan Pérez recibe el inmueble, pero como lo hacen bajo esa figura no lo van a hacer. Y como mucha gente por ahí, lamentablemente, y algo está súper mal, se termina cayendo la casa o tienen humedad o no hicieron con las correspondientes precursores o lo que sea las construcciones y el salitre les va comiendo la pared antes del tiempo estipulado, entonces por eso lo hacen así, pero el contrato de obra. ¿Les gusta el IPB o no les gusta el IPB? Sí, sí. Y esos tres Hasta estudiar es para chocolate. Profe, yo tengo una consulta. Mi papá, él trabaja haciendo, se recibió del industrial y él trabaja haciendo planos de... Claro, él es maestro mayor de obra. Claro, y él me dice, por ejemplo, yo le insisto que debe haber un contrato con la gente que hace, porque le encargan, y él me dice, no, responde el colegio de arquitectos, pero si por ejemplo él se manda un moco ahí, él debería responder, ¿verdad? No, porque él no es arquitecto, él solamente es maestro mayor de obra. O sea, para mí no, porque él no es ni el constructor ni el arquitecto. El arquitecto va a decir esto se hace así y va a controlar a los constructores. Tu papá puede hacerlo, pero la gente que construye sabe que en realidad tendría que usar un arquitecto. O sea, cuando vos buscas un maestro mayor de obra que hace el trabajo del arquitecto, estás quedando a mitad de camino. Claro. ¿Sí? Entonces, los que tendrían que responder serían las personas que lo construyen, sin perjuicio de que él les da las directivas y demás. Claro, porque él me decía que no había contrato, él que no hacía contrato directamente, y yo le decía, pero si te están pagando el precio por hacer los planos, debe haber contrato. No necesariamente. La mayoría de los servicios profesionales no hay contrato. Cuando vas a ver tu cliente al estudio, vas a ver que no se libra un contrato normalmente. Directamente es todo. Normalmente nadie quiere dar recibo, menos, ni facturarte, nada. Pero no puede ni considerarse que fue como oral, porque habría acuerdo de pagar el precio. Por supuesto. El contrato existe. Sería de este caso de servicios profesionales. Viste que había uno de los ejemplos de los parciales que decía un contrato de servicios profesionales con obligación de resultado. ¿Sí? Podría ser el ejemplo de que contrate los servicios de un arquitecto o de un maestro mayor de obra para la elaboración de un plano. Es una obligación de resultado. Te tiene que entregar el plano, ya está. O un médico, un cirujano plástico que te haga la nariz de Ricky Martin. Y listo. Pero tiene que ser cosas así. O un abogado que te haga un contrato de locación. ¿Profe, podría firmarme que pagar el blanco? Sí, ya te firmo. No tenés nada para ejecutar, querido. Así que pasó eso, ¿no? Hay casos de que artistas lo han hecho firmar y los hicieron firmar, no sé, instrumentos jurídicos y ellos no tenían ni la más miserable idea. Bueno, Y después... existe por eso, normalmente los artistas tienen una firma como para los fans y una firma jurídica. Pero son terribles las personas, o sea,
Siempre están viendo cómo cagar el otro. Claro, y después llevo la guitarra que me firmaste y arriba le pongo pagaré tanto. Claro. Con cariño para Mariano. Pagaré. Pagaré. Se ejecuta, pagaré. Así más o menos. Yo sé que va a ser famoso, te van a decir firmarme todo. No. Estas cuatro, acá, justo abajo encima, ¿no? Bueno, hacemos.